El sonido seco de la bofetada resonó por todo el comedor como un disparo. Mi mejilla ardía, pero el silencio que siguió dolía más que el golpe. 23 personas nos miraban. 23 pares de ojos fijos en mí. Celestina Salas, de 68 años, que acababa de recibir una cachetada de mi propia nuera delante de toda su familia. Melina tenía la mano todavía en alto, los ojos brillando de rabia. Su vestido rojo parecía más intenso bajo las luces del comedor. Los invitados al cumpleaños de mi hijo Fausto habían dejado los tenedores suspendidos en el aire. Nadie respiraba. El olor de la comida que tanto me había costado preparar se mezclaba con el perfume caro de Melina, creando una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. Yo me toqué la mejilla despacio. El calor se extendía desde la zona del impacto hasta mi oreja. 68 años de vida, 35 de matrimonio, 3 años de viudez, y nunca nadie me había pegado así. Nunca nadie me había humillado de esa manera. Ni siquiera cuando mi marido perdió el trabajo y tuvimos que vender la casa. Ni siquiera cuando los médicos me dijeron que ya no podría tener más hijos después de Fausto. La voz de Melina cortó el aire como un cuchillo afilado. Esto es lo que pasa cuando no sabes tu lugar, Celestina. Cuando no entiendes que aquí ya no mandas tú. Esta es mi casa ahora, mis reglas, mi familia. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras pesadas. Los familiares de Melina, esos Guevara con sus ropas caras y sus aires de superioridad, asintieron apenas. La hermana de Melina, Cintia, se acomodó en su silla con una sonrisa apenas disimulada. Su primo Denis murmuró algo al oído de su esposa. Algunos desviaron la mirada hacia sus platos, como si el pastel de cumpleaños fuera la cosa más fascinante del mundo. Mi hijo Fausto se quedó paralizado, con la servilleta en la mano, mirando al suelo como si ahí pudiera encontrar las palabras que no se atrevía a decir. El candelabro de cristal que colgaba sobre la mesa proyectaba sombras danzantes en las paredes. Las mismas paredes donde colgaban las fotos de mi nieta Brenda de pequeña, las fotos de mi matrimonio con Raúl, las fotos de cuando Fausto era solo un niño que corría por esta misma casa que ahora, según Melina, ya no era mía. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Mi nieta Brenda se levantó de su silla con un movimiento lento y deliberado. Tenía 16 años, pero en ese momento parecía una mujer adulta. Sus ojos oscuros, iguales a los míos, no se apartaban del rostro de su madre. En su mano derecha sostenía su teléfono celular con una firmeza que me recordó a su abuelo Raúl cuando tomaba decisiones importantes. «Mamá», dijo con una voz que no le conocía. Una voz fría, calculada, sin el temblor que yo esperaba en un adolescente confrontando a su madre delante de tantos adultos. «Creo que todos aquí necesitan ver algo muy importante». El silencio se volvió más denso, como si el aire mismo se hubiera espesado. Melina frunció el ceño, confundida por primera vez en toda la noche. Los invitados giraron sus cabezas hacia Brenda, esperando. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus sillas. El tío Laureano, hermano de Melina, dejó su copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. Yo sentí que algo estaba cambiando, que el aire mismo se movía diferente, como antes de una tormenta. Brenda tocó la pantalla de su teléfono con movimientos precisos. Sus dedos se deslizaban sobre la superficie con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Levantó el dispositivo para que todos pudieran verlo, girándolo ligeramente para capturar la luz del candelabro. «He estado grabando todo durante meses», dijo con una claridad que cortó el aire como un bisturí. «Cada insulto, cada humillación, cada vez que has hecho llorar a mi abuela, cada vez que le has gritado cuando papá no estaba, cada vez que la has tratado como si fuera basura en su propia casa». La cara de Melina se transformó completamente. El color se le fue de las mejillas como si alguien hubiera abierto una llave y toda su sangre se hubiera escapado. Sus ojos se abrieron como platos de cerámica. Por primera vez desde que la conocía, desde que llegó a esta casa hace 5 años con sus aires de princesa, vi miedo real en su mirada. Un miedo profundo, visceral, que le hacía temblar las manos. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos como un enjambre de abejas irritadas. Las sillas crujían mientras la gente se inclinaba hacia adelante, tratando de ver mejor la pantalla del teléfono. La prima de Melina, Dalia, dejó escapar un jadeo ahogado y se llevó la mano a la garganta. Su esposo Fabio se aflojó la corbata como si de repente le faltara el aire. Brenda siguió hablando, pero su voz sonaba más fuerte ahora,
más segura, como si cada palabra fuera un clavo que estuviera martillando en un ataúd. Y no solo eso. También tengo grabaciones de las llamadas telefónicas que haces cuando crees que nadie te escucha. Las conversaciones donde planeas cómo deshacerte de la abuela. Donde hablas de venderle la casa a tus padres por la mitad del precio. Donde hablas de dinero que no es tuyo. De herencias que no te corresponden. De planes para interna en un asilo barato para quedarte con sus ahorros. El mundo se detuvo completamente. Pude sentir como mi corazón latía contra mis costillas como un tambor desesperado. 20 años cuidando a Brenda, 20 años siendo la abuela que la llevaba al parque los domingos, que le hacía la tarea cuando volvía del colegio, que la consolaba cuando lloraba por algún problema adolescente. Y ella había estado protegiéndome todo este tiempo, como un ángel guardián silencioso. Melina intentó arrebatar el teléfono con un movimiento desesperado, pero Brenda fue más rápida. Se alejó de la mesa con la agilidad de su juventud, manteniendo el dispositivo fuera del alcance de su madre como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «No te atrevas a tocarlo», dijo Brenda con una firmeza que me erizó la piel. «Ya está todo respaldado en la nube. Ya lo vio alguien más. Alguien importante». Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa del comedor. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez, creando un murmullo confuso de voces superpuestas. La voz ronca del tío Gregorio, hermano mayor de Melina, se alzó por encima del ruido como el rugido de un león herido. «¿Quién más lo vio, niña? ¿Con quién has estado hablando?» Brenda sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que me recordó a mí misma cuando tenía su edad, cuando todavía creía que el mundo era justo y que la verdad siempre triunfaba al final. Una sonrisa llena de satisfacción y justicia. El señor Gregorio Manzano, nuestro vecino de toda la vida. El que fue delegado durante 30 años antes de jubilarse. El que conoce a media ciudad y tiene contactos en todos lados. Él ya tiene todas las grabaciones desde hace una semana. Y ya llamó a alguien muy importante. En ese momento escuchamos el sonido que cambiaría todo para siempre. El timbre de la puerta principal sonó 3 veces, fuerte y decidido, como el llamado del destino. Pasos pesados se acercaban por el pasillo de entrada, pasos que resonaban contra el piso de cerámica con la autoridad de quien viene a hacer justicia. Brenda miró a su madre directamente a los ojos, sin parpadear, sin miedo. Y fue ahí que todos percibieron que no había más vuelta. 3 horas antes, cuando el sol todavía se filtraba por las cortinas de la cocina, yo estaba de pie frente al fregadero pelando papas para la cena de cumpleaños de mi hijo. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por los nervios. Sabía que esa noche sería diferente. Melina había estado más agresiva que de costumbre toda la semana, lanzándome indirectas sobre mi futuro en esta casa. La casa que construí con mi marido Raúl hace 40 años. La casa donde crié a Fausto. La casa donde ahora me sentía como una intrusa. Melina entró a la cocina como una tormenta, con sus tacones repiqueteando contra el piso de cerámica. Llevaba puesto un conjunto de falda y blusa que costaba más de $300, dinero que podría haber alimentado a una familia durante un mes. Su perfume francés llenó el ambiente, ahogando el aroma casero de la comida que llevaba 3 horas preparando. «Celestina, necesitamos hablar», dijo sin saludar, como siempre hacía. Para ella yo no era una persona que mereciera cortesías básicas. Yo seguí pelando papas sin mirarla. Había aprendido que era mejor evitar el contacto visual cuando estaba de mal humor. Era como enfrentar a un animal salvaje. Cualquier movimiento brusco podía desatar su furia. «Te escucho, mija», respondí con la voz más neutra que pude encontrar. «No me digas mija. No soy tu hija, y gracias a Dios por eso. Si fuera tu hija, también sería una fracasada como Fausto». Sus palabras me atravesaron el pecho como dagas afiladas. Fausto era un buen hombre, trabajador, responsable. El hecho de que no ganara tanto dinero como los hermanos de Melina no lo convertía en un fracasado. Pero aprendí que defenderos solo empeoraba las cosas. «Los familiares de Melina van a llegar temprano», continuó, caminando por la cocina como si fuera una reina inspeccionando sus dominios. «Quiero que tengas muy claro cuál es tu lugar aquí. Vas a servir la comida, vas a limpiar los platos, y vas a mantener la boca cerrada. ¿Entendido?» Yo asentí sin levantar la vista de las papas. Una de ellas se me resbaló de las manos y cayó al fregadero con un ruido sordo. «Y otra cosa», agregó,
acercándose hasta que pude sentir su aliento mentolado en mi oreja. He estado pensando mucho sobre tu situación aquí. Esta casa se está volviendo muy pequeña para todos nosotros. Tal vez sea hora de que consideres otras opciones. Mi estómago se contrajo. Sabía a qué se refería. Durante semanas había estado dejando caer comentarios sobre residencias para ancianos, sobre apartamentos pequeños en barrios baratos, sobre la conveniencia de que las personas mayores tuvieran su propia independencia. Todo dicho con una sonrisa falsa y palabras envueltas en papel de regalo, pero el mensaje era claro como el agua. No respondí. ¿Qué podía decir? Esta era mi casa, pero desde que Raúl murió y Fausto permitió que Melina tomara control de las finanzas familiares, yo me había convertido en una invitada indeseada en mi propio hogar. Melina se alejó y comenzó a inspeccionar la comida que había preparado. Levantó la tapa de una olla y arrugó la nariz como si oliera a algo descompuesto. ¿Esto qué es?, preguntó señalando el guiso de pollo. Pollo en salsa verde, igual que le gusta a Fausto desde niño. Se ve grasoso. Mis padres no comen comida tan pesada. Van a pensar que somos gente sin educación. Llevaba 30 años haciendo esa receta. Era el plato favorito de mi difunto esposo, el plato que le hacía a Fausto cuando estaba enfermo, el plato que toda la familia había elogiado durante décadas. Pero ahora, según Melina, no era lo suficientemente sofisticado para sus padres millonarios. Desde la ventana de la cocina podía ver a Brenda en el patio trasero. Estaba sentada en el columpio que Raúl le había construido cuando tenía 5 años, pero no se balanceaba. Tenía el teléfono en la mano y parecía estar grabando algo. Cuando se dio cuenta de que la miraba, me hizo un gesto discreto con la mano, como diciéndome que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. En ese momento no entendí lo que significaba ese gesto. Ahora sé que mi nieta había estado documentando cada humillación, cada insulto, cada momento en que Melina me trataba como si fuera basura. Tu nieta también necesita aprender modales, continuó Melina, siguiendo mi mirada hacia el patio. Ayer la escuché hablando por teléfono con alguien sobre temas que no son de su incumbencia. Los adolescentes de hoy no respetan la privacidad familiar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Habría descubierto Melina que Brenda estaba grabando? ¿Estaría mi nieta en peligro por tratar de protegerme? Melina se acercó nuevamente al fregadero donde yo seguía trabajando. Puso su mano perfectamente manicurada sobre mi hombro, pero no fue un gesto cariñoso. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel a través de la blusa. Celestina, voy a ser muy clara contigo. Esta noche mis padres van a anunciar algo importante sobre sus inversiones. Van a hablar de propiedades, de dinero, de oportunidades de negocio. No quiero que te metas en conversaciones que no entiendes. No quiero que hagas preguntas estúpidas. Y definitivamente no quiero que les cuentes historias aburridas sobre los viejos tiempos. Sus uñas se clavaron más profundo en mi hombro. Tuve que morderme el labio para no hacer una mueca de dolor. Además, continuó con voz cada vez más fría, he estado revisando las cuentas de la casa. Tu medicamento para la presión cuesta $120 al mes. Tu doctor cobra $80 por consulta. La comida especial que necesitas para tu diabetes suma otros $200 mensuales. Son muchos gastos para una familia que está tratando de progresar. Me soltó el hombro y se alejó, pero sus palabras siguieron clavándose en mi mente como astillas. $400 al mes. Esa era mi contribución negativa a la economía familiar, según los cálculos de Melina. $400 que podían ahorrarse si yo desapareciera de sus vidas. Por la ventana vi que Brenda se había levantado del columpio y caminaba hacia la casa. Sus pasos eran decididos, como los de alguien que ha tomado una decisión importante. Tenía el teléfono guardado en el bolsillo trasero de sus jeans, pero su mano descansaba sobre él como si fuera un arma secreta. Fausto llegó del trabajo justo cuando Melina terminaba su discurso. Lo escuché abrir la puerta principal y llamar como siempre lo hacía desde niño. «Mamá, ya llegué». Melina cambió inmediatamente su expresión. La mujer cruel y calculadora se transformó en la esposa perfecta en cuestión de segundos. Su sonrisa se volvió radiante, su voz se suavizó, sus gestos se hicieron más delicados. «Hola, mi amor», le dijo a Fausto cuando entró a la cocina. «¿Cómo te fue en el trabajo?» Mi hijo se veía cansado. Su uniforme de mecánico estaba manchado de grasa, sus manos ásperas por el trabajo duro. A los 42 años,
Seguía siendo el niño tímido que yo había criado, el hombre bueno que se había casado con la mujer equivocada. Bien, mamá, me dijo acercándose a darme un beso en la mejilla. La comida huele deliciosa. Melina se interpuso entre nosotros antes de que pudiera responder. Tu madre ha estado trabajando muy duro hoy, dijo con falsa dulzura. Aunque creo que se ha esforzado demasiado. A su edad, tal vez sería mejor que descansara más y cocinara menos. Fausto me miró con preocupación genuina. Podía ver en sus ojos que realmente creía que Melina se preocupaba por mi bienestar. ¿Estás bien, mamá? ¿No te sientes cansada? Yo quise gritar. Quise decirle que su esposa me estaba torturando lentamente, que me trataba como una esclava, que planeaba deshacerse de mí. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Melina me miraba fijamente, con esa sonrisa perfecta que era más amenazante que cualquier grito. Estoy bien, mijo. Solo quiero que tengas una cena de cumpleaños bonita. Brenda entró a la cocina en ese momento, y el ambiente cambió nuevamente. Mi nieta tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer, esa mirada que significaba que estaba tramando algo. Hola, papá. Feliz cumpleaños, le dijo dándole un abrazo. Gracias, princesa. ¿Ya terminaste la tarea? Sí, y también terminé otra cosa muy importante, respondió Brenda mirando directamente a Melina. El reloj de la cocina marcaba las 5 de la tarde. En 3 horas llegarían los invitados. En 3 horas mi mundo cambiaría para siempre. Y fue ahí que todos percibieron que no había más vuelta. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Los padres de Melina, Gregorio y Marisela Guevara, llegaron en su camioneta nueva que costaba más de $60,000. Era una de esas camionetas enormes con asientos de cuero y pantallas por todas partes, el tipo de vehículo que gritaba dinero desde el momento en que se estacionaba. Yo los recibí en la puerta como me había ordenado Melina, con mi mejor vestido negro y una sonrisa que me dolía mantener. Gregorio Guevara era un hombre alto y corpulento que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado tirar a la basura. Su esposa Marisela era más sutil en su desprecio, pero no menos cruel. Tenía esa manera de sonreír que hacía que sus ojos se mantuvieran fríos como témpanos de hielo. Celestina, qué bonita te ves, dijo Marisela con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. Aunque creo que ese vestido ya lo habías usado en la boda de mi sobrina el año pasado, ¿verdad? Era cierto. Era el único vestido elegante que tenía. Desde que Raúl murió, no había tenido dinero para comprar ropa nueva. Los pocos ahorros que teníamos se habían ido en gastos médicos y el funeral. Pero ella no necesitaba recordármelo delante de todos. Sí, señora Marisela. Aún me queda bien, respondí tratando de sonar natural. Claro que sí, querida. La ropa de calidad nunca pasa de moda, aunque sea vieja. Su hijo Denis llegó después con su esposa Cynthia y sus 2 hijos pequeños. Denis trabajaba en una empresa de bienes raíces y siempre hablaba de dinero, de propiedades, de inversiones que según él podían hacer rico a cualquier persona con un poco de visión empresarial. Cynthia era una mujer delgada que siempre olía a perfume caro y llevaba bolsos que costaban más de $1,000. Los niños de Denis corrieron inmediatamente hacia la sala, gritando y tocando todo lo que encontraban a su paso. Uno de ellos derribó un florero pequeño que estaba sobre la mesa del centro. Era un florero que Raúl me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. ¡Ay, qué pena!, dijo Cynthia sin hacer ningún esfuerzo por levantar los pedazos. Los niños son así, ¿verdad? Siempre rompiendo cosas viejas. Yo me agaché a recoger los fragmentos, sintiendo como se me clavaban en las palmas de las manos. Nadie me ayudó. Todos siguieron conversando como si nada hubiera pasado, como si mi dolor no importara, como si mis recuerdos no tuvieran valor. Brenda apareció a mi lado con una escoba y un recogedor. Yo te ayudo, abuela, dijo en voz alta para que todos la escucharan. Este florero era muy importante para ti, ¿verdad? El que te regaló el abuelo. Sus palabras cayeron sobre el grupo como una acusación silenciosa. Por un momento, los adultos se sintieron incómodos, pero pronto retomaron sus conversaciones sobre negocios y dinero, dejándome a mí y a mi nieta limpiando los pedazos de mi historia rota. Mientras barríamos juntas, Brenda me susurró al oído. No te preocupes, abuela. Todo va a cambiar esta noche. Ya verás.
Su voz tenía una seguridad que me tranquilizó y me asustó al mismo tiempo. ¿Qué estaba planeando mi nieta de 16 años? Melina apareció en la sala usando un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión. Costaba $400, según había presumido toda la semana. Se movía entre los invitados como una reina recibiendo a sus súbditos, abrazando a cada uno con una calidez falsa que me daba náuseas. «Qué bueno que pudieron venir», decía una y otra vez. «Fausto está tan feliz de tener a toda la familia reunida». Pero yo sabía que Fausto no estaba feliz. Lo conocía desde que nació, podía leer cada expresión de su rostro. Estaba nervioso, incómodo, como siempre que tenía que lidiar con la familia de Melina. Se refugiaba en la cocina cada vez que podía, ayudándome a traer platos y bebidas, evitando las conversaciones sobre dinero que tanto le incomodaban. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», me preguntó mientras yo servía los aperitivos en bandejas de plástico. Eran las mismas bandejas que había usado durante 20 años, bandejas que Melina había criticado toda la semana por no ser lo suficientemente elegantes para sus invitados especiales. «No, mijo, todo está bajo control», le mentí. La verdad era que nada estaba bajo control. Me dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie, me temblaban las manos de los nervios, y tenía un nudo en el estómago que no me había dejado comer nada en todo el día. Los hermanos de Melina, Laureano y Fabio, llegaron con sus respectivas esposas justo cuando empezaba a oscurecer. Laureano era abogado y siempre hablaba de casos importantes que manejaba, de clientes ricos que le pagaban miles de dólares por sus servicios. Fabio tenía una empresa de construcción y presumía de los edificios que había construido, de las casas de lujo que había diseñado para familias millonarias. Todos se sentaron en la sala mientras yo iba y venía de la cocina, sirviendo bebidas y aperitivos como una mesera en mi propia casa. Nadie me ofrecía sentarme con ellos. Nadie preguntaba por mi opinión sobre nada. Yo era invisible para todos, excepto cuando necesitaban algo. «¿Podrías traer más hielo, Celestina?», gritaba Marisela desde la sala. «¿Dónde pusiste las servilletas de tela, Celestina?», preguntaba Denis. «¿Podrías limpiar el agua que se derramó en la mesa, Celestina?», ordenaba Cynthia. Cada petición era una orden disfrazada de pregunta. Cada favor era una forma de recordarme cuál era mi lugar en esa casa que una vez había sido mi hogar. Brenda observaba todo desde su rincón favorito, sentada en el sillón donde su abuelo Raúl solía leer el periódico todas las tardes. Tenía su teléfono en la mano, pero parecía estar prestando atención a las conversaciones de los adultos. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera memorizando cada palabra, cada gesto, cada demostración de crueldad hacia mí. Cuando llegó la hora de servir la cena, Melina anunció que había cambiado el menú en el último minuto. «Decidí ordenar comida del restaurante italiano nuevo», dijo con una sonrisa que me atravesó el corazón como una espada. «La comida que preparó Celestina se ve muy casera para una celebración tan especial». Había pasado todo el día cocinando. Había usado los últimos $30 que tenía guardados para comprar los ingredientes más frescos. Había puesto todo mi amor en cada plato, recordando los sabores que le gustaban a Fausto desde niño. Y ahora todo mi esfuerzo se quedaba en la cocina, desperdiciado y rechazado. Los invitados celebraron la decisión de Melina como si hubiera hecho algo extraordinario. Elogiaron su buen gusto, su generosidad, su capacidad para organizar eventos elegantes. Nadie mencionó las horas que yo había pasado cocinando. Nadie preguntó qué pasaría con toda la comida que había preparado. La comida italiana llegó en cajas elegantes que costaron más de $200. Era suficiente dinero para comprar comida para toda una familia durante una semana, pero para Melina era solo una forma más de demostrar su superioridad sobre mí. Mientras servía la comida del restaurante en mis propios platos, escuché fragmentos de las conversaciones de los adultos. Hablaban de inversiones, de propiedades que querían comprar, de maneras de multiplicar su dinero. Gregorio Guevara mencionó algo sobre una casa que estaba en venta en el centro de la ciudad. «Es una propiedad muy bien ubicada», decía con entusiasmo. «Solo necesita algunas renovaciones menores. Podríamos comprarla por la mitad de su valor real si actuamos rápido». Marisela asintió con interés. «¿Y de dónde sacaríamos el dinero para la entrada?». Gregorio miró hacia la cocina, donde yo estaba sirviendo, y luego bajó la voz. Pero no lo suficiente como para que yo no pudiera escucharlo. «Bueno,
Melina me comentó que hay algunas opciones que se están considerando. Cambios en la situación familiar que podrían liberar recursos. Mi sangre se heló en las venas. Estaban hablando de mí. Estaban planeando deshacerse de mí para usar mi dinero, mis ahorros, tal vez incluso mi parte de la casa para financiar sus negocios. Brenda también había escuchado la conversación. La vi tensarse en su silla, apretando su teléfono con más fuerza. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en esa mirada vi algo que me tranquilizó: determinación. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, Melina propuso un brindis. Por Fausto, dijo levantando su copa de vino que costaba $50 la botella. Por su cumpleaños, por su futuro, y por todos los cambios positivos que vienen para nuestra familia. Todos levantaron sus copas excepto Brenda y yo. Mi nieta mantenía sus manos sobre la mesa, observando a los adultos con una intensidad que me daba escalofríos. Y fue ahí que todos percibieron que no había más vuelta. El primer signo de resistencia llegó cuando Melina comenzó a servir el postre. Había ordenado una torta de chocolate del mismo restaurante italiano, una torta que costaba $80 y que según ella era mucho más elegante que cualquier cosa que yo pudiera hornear en casa. La torta tenía flores de azúcar elaboradas y escritura dorada que decía «Feliz cumpleaños Fausto» en letras perfectas. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché la voz de Brenda elevarse por encima del murmullo de conversaciones en el comedor. «Mami, ¿por qué no usaste la torta que hizo la abuela?» El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo desde la cocina. Dejé el plato que estaba lavando y me asomé discretamente por la puerta para ver qué pasaba. Melina tenía una sonrisa forzada en el rostro, pero sus ojos brillaban con irritación. Los invitados la miraban esperando una respuesta, algunos con curiosidad genuina, otros con esa expresión de incomodidad que aparece cuando alguien señala algo que todos prefieren ignorar. «Brenda, querida, la torta de tu abuela se veía muy casera. Esta es una celebración especial y quería algo más profesional». «Pero la abuela pasó toda la mañana haciendo esa torta», insistió Brenda con una voz que sonaba más madura que sus 16 años. Usó sus últimos $30 para comprar ingredientes especiales. Incluso compró esas velas con números que tanto le gustan a papá. Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus sillas. Marisela se aclaró la garganta y tomó un sorbo de vino. Dennis miró su teléfono como si hubiera recibido un mensaje urgente. La incomodidad se extendía por la mesa como una mancha de aceite. Fausto puso su mano sobre el hombro de Brenda. «Princesa, ambas tortas se ven deliciosas. Lo importante es que estamos todos juntos». Pero Brenda no se dejó distraer por las palabras conciliadoras de su padre. Sus ojos permanecían fijos en Melina, como si pudiera ver a través de todas sus mentiras y manipulaciones. «Es que no entiendo, mami. Siempre dices que valoras el esfuerzo y el trabajo duro. La abuela trabajó muy duro en esa torta. ¿No deberíamos al menos probarla?» Melina apretó el cuchillo de servir la torta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su sonrisa perfecta comenzó a agrietarse en los bordes. «Brenda, ya basta. Los adultos han tomado una decisión y no necesitamos las opiniones de una niña sobre cómo organizar una cena». La palabra niña salió de su boca como un insulto. Pero Brenda no se inmutó. En cambio, se recostó en su silla con una calma que me recordó a su abuelo Raúl cuando estaba seguro de tener la razón en una discusión. «Tienes razón, soy solo una niña. Pero las niñas observamos mucho. Y hemos estado observando durante mucho tiempo». Había algo en la forma en que dijo hemos que hizo que se me erizara la piel. No estaba hablando solo por ella. Tenía aliados. Tenía un plan. Gregorio Guevara, el padre de Melina, se aclaró la garganta con autoridad. «Bueno, creo que es suficiente drama familiar por una noche. ¿Por qué no simplemente disfrutamos la torta que Melina ordenó?» Pero Brenda no había terminado. Se levantó de su silla y caminó hacia la cocina. Todos los ojos la siguieron, curiosos por ver qué haría. Regresó cargando la torta que yo había hecho esa mañana, una torta de vainilla con betún de chocolate casero y las velas con números que había comprado especialmente para Fausto. La puso en la mesa junto a la torta del restaurante. El contraste era obvio, una torta perfecta y comercial junto a una torta casera hecha con amor. Pero para mí, mi torta se veía hermosa porque había puesto mi corazón en cada ingrediente. «Papá», dijo Brenda mirando directamente a Fausto,
¿Cuál prefieres? ¿La torta que te costó $80 a mami, o la torta que le costó $30 a la abuela pero que está hecha con el mismo amor que te daba cuando eras niño? Fausto se quedó paralizado entre dos fuegos. Podía ver el conflicto en sus ojos. Amaba a su esposa, pero también me amaba a mí. Y amaba a su hija por tener el valor de decir lo que él no se atrevía a decir. Brenda, comenzó, pero su voz se quebró. Es una pregunta simple, papá. ¿Cuál prefieres? Melina se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara hacia atrás. Ya basta. No voy a permitir que una adolescente rebelde arruine la cena de cumpleaños de su padre. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Por primera vez en la noche, los invitados pudieron escuchar el tono real que usaba conmigo todos los días. Brenda no retrocedió ni un centímetro. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo y lo puso sobre la mesa, justo entre las dos tortas. Mami, ¿te molesta que grabe esto? Es solo para recordar el cumpleaños de papá. A menos que tengas alguna razón para no querer que se grabe. El aire en el comedor se espesó. Melina miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Sus ojos se movieron rápidamente entre el dispositivo, los invitados, y el rostro tranquilo de su hija. ¿Por qué querrías grabar esto? Preguntó con una voz que trataba de sonar casual, pero temblaba ligeramente. Es que últimamente he estado muy interesada en documentar la vida familiar. Ya sabes, para el futuro. Para recordar cómo eran las cosas. La forma en que Brenda pronunció cómo eran las cosas sonaba como una promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. Algo estaba pasando que no entendían completamente, pero podían sentir la tensión eléctrica en el aire. Dennis trató de aliviar la tensión con una risa forzada. Los jóvenes de hoy viven pegados a sus teléfonos. Todo lo quieren grabar. Pero Brenda no le prestó atención. Sus ojos seguían fijos en Melina, esperando una respuesta. Entonces, ¿puedo grabar, mami? ¿O prefieres que guardemos el teléfono? Melina estaba atrapada. Si decía que no, parecería que tenía algo que ocultar. Si decía que sí, estaría dándole permiso a Brenda para documentar todo lo que pasara después. Haz lo que quieras, dijo finalmente con un gesto despectivo de la mano. Pero no esperes que actuemos como payasos para tu entretenimiento. Brenda sonrió y presionó el botón de grabar. El pequeño punto rojo en la pantalla parecía un ojo que todo lo veía, vigilando cada movimiento, cada palabra, cada expresión en el comedor. Perfecto, dijo Brenda. Entonces, papá, ¿cuál torta prefieres? Fausto miró las dos tortas, luego a su esposa, luego a su hija, y finalmente hacia la cocina donde yo estaba observando. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada vi al niño que había sido, al niño que siempre elegía mis galletas caseras sobre cualquier dulce comprado en la tienda. Lentamente, se acercó a mi torta y cortó una rebanada. Esta se ve deliciosa, mamá. Igual que las que me hacías cuando era niño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melina se quedó de pie junto a su torta de $80, viendo cómo su esposo elegía la torta casera sobre su compra ostentosa. Sus mejillas se pusieron rojas, pero no de vergüenza. Era la rojez de la rabia contenida. Cynthia trató de romper la tensión. Bueno, ¿por qué no probamos ambas? Hay espacio para todos los gustos. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en años, alguien había desafiado públicamente las decisiones de Melina. Y ese alguien era su propia hija, armada con un teléfono y una determinación que me recordaba a mí misma cuando era joven y todavía creía que podía cambiar el mundo. Mientras los invitados comían sus rebanadas de torta en un silencio incómodo, Brenda mantuvo su teléfono grabando. Cada murmullo, cada expresión, cada momento de tensión quedaba documentado para la posteridad. Y yo sabía, con una certeza que me llegaba hasta los huesos, que mi nieta tenía un plan. Un plan que había estado desarrollando durante semanas, tal vez meses. Un plan que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Y fue ahí que todos percibieron que no había más vuelta. Las provocaciones comenzaron de manera sutil después de la torta, como siempre hacía Melina. Era una maestra en el arte de la crueldad calculada, sabía exactamente cómo atacar sin que pareciera un ataque directo. Los invitados habían terminado el postre y se habían relajado con copas de vino que costaban $40 la botella,
dinero que podría haber pagado mis medicamentos durante 2 semanas. Gregorio Guevara se recostó en su silla y palmeó su estómago con satisfacción. Excelente cena. Melina. Todo estuvo perfecto. Se nota que tienes muy buen gusto para organizar eventos. Sus palabras fueron como una bofetada silenciosa. Yo había pasado horas preparando la comida que nadie probó, había limpiado la casa desde temprano, había puesto la mesa con mis mejores platos, pero todo el crédito se lo llevaba Melina por haber marcado un número de teléfono y ordenar comida. Brenda seguía grabando discretamente, moviendo su teléfono para capturar diferentes ángulos de la conversación. Parecía estar documentando algo específico, como si supiera exactamente qué tipo de evidencia necesitaba recopilar. Melina sonrió con falsa modestia. Gracias, papá. Aunque debo confesar que no fue fácil. Tuve que cambiar el menú en el último minuto porque la comida que se había preparado no estaba al nivel que yo esperaba para una celebración tan importante. Sus ojos se posaron en mí por un segundo, lo suficiente para que todos entendieran de quién estaba hablando sin mencionarme directamente. Marisela, su madre, asintió con comprensión. Es tan difícil mantener estándares altos cuando vives con personas que no los entienden. Algunos vienen de generaciones que nunca tuvieron acceso a cosas finas. La frase cayó sobre la mesa como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Era una referencia directa a mi origen humilde, a mi familia de trabajadores, a la vida sencilla que había llevado con Raúl antes de que el dinero de los Guevara se convirtiera en el centro de todas las conversaciones familiares. Denis se sumó a la conversación con una sonrisa condescendiente. Claro, es comprensible. Cuando no has tenido exposición a cierto nivel socioeconómico, es natural que no sepas distinguir entre lo apropiado y lo inapropiado para diferentes ocasiones. Fausto se removió incómodo en su silla. Podía ver que quería defenderse, defender a su familia, pero las palabras no le salían. Había sido educado para respetar a sus mayores, para evitar confrontaciones, para mantener la paz familiar a cualquier costo. Pero Brenda no tenía esas limitaciones. Levantó la vista de su teléfono y miró directamente a Denis. Tío Denis, ¿a qué te refieres exactamente con nivel socioeconómico? ¿Te refieres a tener dinero para comprar comida cara en lugar de cocinar con amor? La pregunta fue formulada con la inocencia aparente de una adolescente, pero todos los adultos captaron el filo que tenía. Denis se rió nerviosamente. No, princesa. Me refiero a saber apreciar las cosas finas de la vida. A tener cierta educación sobre lo que es apropiado en diferentes situaciones sociales. ¿Cómo qué tipo de situaciones? Siguió preguntando Brenda con genuina curiosidad. Denis miró a Melina buscando ayuda, pero ella estaba ocupada sirviéndose más vino. Se aclaró la garganta antes de responder. Bueno, por ejemplo, cuando recibes invitados importantes, necesitas presentar un cierto nivel. Comida de calidad, vajilla apropiada, ambiente elegante. No todo el mundo sabe cómo hacer eso. Brenda asintió como si estuviera aprendiendo algo fascinante. Entiendo. ¿Y cuánto dinero crees que se necesita para tener ese nivel? ¿$200? ¿500? ¿1000? La pregunta puso incómodo a Denis. Hablar de dinero de manera tan directa violaba las reglas no escritas de la elegancia que tanto presumían tener. No es cuestión de dinero, princesa. Es cuestión de clase. La palabra clase resonó en el aire como una acusación. Todos sabían a quién se dirigía indirectamente. Yo no tenía clase según sus estándares. Mi comida no tenía clase. Mi ropa no tenía clase. Mi presencia misma disminuía la clase del evento. Cynthia, la esposa de Denis, decidió ser más directa en su ataque. Además, hay que considerar que a cierta edad, las personas mayores a veces pierden, ¿cómo decirlo delicadamente? Pierden la capacidad de adaptarse a nuevas expectativas. Se aferran a viejas costumbres que ya no son apropiadas. Sus palabras fueron como dagas envueltas en seda. Estaba diciendo que yo era demasiado vieja, demasiado terca, demasiado anticuada para vivir en el mundo moderno que ellos representaban. Laureano, el hermano abogado de Melina, se unió al ataque con la precisión de alguien acostumbrado a desarmar argumentos. Es un fenómeno natural. Las personas de cierta generación tienen dificultades para entender que los tiempos han cambiado. Lo que funcionaba hace 30 años ya no funciona hoy.
Fabio asintió con autoridad. Exactamente. En mi empresa de construcción he visto muchas casas viejas que necesitan renovaciones completas. A veces es mejor demoler y empezar de nuevo que tratar de arreglar algo que ya no sirve. La metáfora no podía ser más clara. Yo era la casa vieja que necesitaba ser demolida. Yo era el obstáculo que impedía que la familia construyera algo nuevo y mejor. Melina, que había estado escuchando con una sonrisa satisfecha, decidió que era momento de dirigir el ataque de manera más personal. Además, está el tema de los gastos. Mantener a una persona mayor en casa implica muchos costos que a veces las familias jóvenes no pueden asumir. Medicamentos, doctores, cuidados especiales. Su voz tenía un tono de preocupación falsa que me revolvía el estómago. Estaba pintando mi presencia como una carga financiera insostenible para la familia. Mis medicamentos para la presión cuestan $120 al mes, continuó, como si estuviera leyendo un informe médico. Las consultas con el doctor son $80 cada vez. La comida especial para diabéticos suma otros $200 mensuales. Cada cifra que mencionaba era como un martillo golpeando un clavo en mi ataúd. Estaba reduciendo mi existencia a números en una hoja de gastos, como si mi vida fuera solo una línea roja en un presupuesto familiar. Son $400 mensuales que podrían usarse para otras cosas, dijo mirando significativamente a Fausto. Para la educación de Brenda, por ejemplo. O para empezar a ahorrar para una casa más grande. Brenda había estado grabando todo con la concentración de un documentalista profesional. Su teléfono capturaba cada palabra, cada expresión, cada momento de crueldad calculada. Pero cuando Melina mencionó usar mi dinero para una casa más grande, algo cambió en los ojos de mi nieta. Mami, dijo con una voz que sonaba peligrosamente tranquila, ¿estás diciendo que la abuela es demasiado cara para vivir con nosotros? Melina se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Los invitados la miraban con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Hasta sus propios padres parecían sorprendidos por la crudeza de sus palabras. No, querida. Solo estoy siendo práctica. A veces las familias necesitan tomar decisiones difíciles para el bien de todos. ¿Decisiones como qué? Preguntó Brenda con la persistencia de un fiscal interrogando a un testigo. Melina miró alrededor de la mesa, buscando apoyo en los rostros de sus familiares. Pero por primera vez en la noche, nadie parecía dispuesto a respaldar sus palabras. Bueno, decisiones sobre el futuro. Sobre lo que es mejor para cada persona de acuerdo a su edad y sus necesidades. Brenda asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo importante. Ah, entiendo. ¿Te refieres a decisiones como mandar a la abuela a un asilo para ancianos para quedarte con su dinero y su parte de la casa? El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. 23 pares de ojos se clavaron en Melina, esperando su respuesta. Melina abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Su rostro pasó por varios tonos de rojo antes de que finalmente encontrara su voz. Eso es una acusación horrible. Yo jamás haría algo así. Pero su negación sonaba demasiado desesperada, demasiado aguda. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas significativas. La negación desesperada de Melina colgó en el aire como humo tóxico. Sus ojos se movían frenéticamente por la mesa, buscando algún rostro que le creyera, alguna expresión de apoyo entre sus propios familiares. Pero lo que encontró fue silencio incómodo y miradas esquivas. Brenda mantuvo su teléfono firme, grabando cada segundo de la descomposición de su madre. Es una acusación horrible, ¿mami? Porque yo he escuchado conversaciones. He escuchado planes. He escuchado números muy específicos. Melina se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. El vino de su copa se derramó sobre el mantel blanco que yo había lavado y planchado esa mañana. Ya basta. No voy a permitir que una niña malcriada arruine la cena de su padre con mentiras y fantasías. Su voz había perdido toda pretensión de control. Por primera vez en 5 años, los invitados pudieron escuchar el tono real que usaba conmigo cuando creía que nadie la escuchaba. Fausto se levantó también, tratando de calmar la situación. Melina, por favor. Brenda es solo una niña. No sabe lo que dice. Pero Brenda no era solo una niña en ese momento. Era una fiscal implacable con evidencia sólida. No sé lo que digo,
¿Papá? Entonces explícame esto. Tocó la pantalla de su teléfono varias veces y lo puso sobre la mesa para que todos pudieran ver. En la pantalla apareció un video que reconocí inmediatamente. Era Melina en la cocina esa misma mañana, hablando por teléfono mientras creía que estaba sola. La voz de Melina salió del pequeño altavoz del teléfono, clara y fría como el hielo. No te preocupes, mamá. Ya tengo todo calculado. Los gastos médicos de Celestina suman $400 mensuales. Si la mando a la residencia El Buen Pastor, solo costaría $350. Nos ahorraríamos $50 al mes, más lo que podríamos obtener al vender su parte de la casa. Los invitados se quedaron helados. La voz grabada continuó implacable. La residencia está en las afueras de la ciudad, así que no podría visitarnos seguido. Sería perfecto. Y con el dinero de la venta podríamos hacer la remodelación que queremos, tal vez incluso comprar esa propiedad de inversión que mencionó papá. Melina se lanzó hacia el teléfono tratando de arrebatárselo a Brenda, pero mi nieta fue más rápida. Se alejó de la mesa manteniendo el dispositivo fuera del alcance de su madre. Eso está fuera de contexto. Estaba explorando opciones. Cualquier familia responsable considera todas las alternativas. Pero la grabación siguió reproduciéndose, y su voz continuó saliendo del teléfono como una confesión completa. Además, Dennis dice que conoce a un abogado que puede ayudarnos con los papeles. Podríamos hacer que Celestina firme una transferencia de propiedad antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. A su edad, probablemente ni siquiera entienda los documentos legales. Un jadeo colectivo se alzó de la mesa. Incluso los padres de Melina se veían horrorizados por lo que estaban escuchando. Dennis palideció cuando se escuchó su nombre en la grabación. La grabación continuó con detalles escalofriantes. El mejor momento sería después de su próxima cita médica. Siempre sale confundida del doctor, preguntando qué le dijeron. Podríamos decirle que el doctor recomendó cuidado especializado para su salud, que es por su propio bien. Fausto se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro había pasado de la confusión al horror absoluto. Melina, ¿esto es real? ¿Realmente planeabas esto? Su voz se quebró en la pregunta. Podía ver cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre su esposa, sobre su matrimonio, sobre la mujer con la que había estado viviendo durante 5 años. Melina intentó recuperar el control de la situación con lágrimas falsas que aparecieron como por arte de magia. Fausto, mi amor, todo esto está fuera de contexto. Yo estaba preocupada por tu madre. Quería lo mejor para ella. Pero Brenda no había terminado. Tocó la pantalla de nuevo y apareció otra grabación, esta más reciente. Esta es de ayer por la noche, anunció con la frialdad de un juez leyendo una sentencia. La voz de Melina volvió a llenar el comedor, pero esta vez sonaba aún más cruel. La vieja está volviéndose más problemática cada día. Ayer se atrevió a contradecirme delante de Brenda. No puedo permitir que mi hija piense que está bien faltarle el respeto a su madre por defender a una anciana que ya no contribuye en nada a esta familia. Los invitados intercambiaron miradas de horror. Marisela, la madre de Melina, se llevó la mano a la boca como si fuera a vomitar. Además, he estado revisando las cuentas bancarias. Celestina tiene $50,000 en ahorros que está guardando para no sé qué. Ese dinero podría estar trabajando para nosotros en lugar de estar pudriéndose en una cuenta de ahorros que paga 1% de interés. $50,000. El dinero que Raúl y yo habíamos ahorrado durante 30 años de trabajo. El dinero que guardaba para emergencias, para no ser una carga para nadie, para mantener mi independencia. El dinero que Melina ya consideraba suyo. Fausto se puso de pie lentamente, como un hombre en trance. ¿$50,000? Mamá tiene $50,000 y tú querías mandarla a un asilo de $350 al mes. Su voz subía de volumen con cada palabra. Por primera vez en años, vi aparecer en mi hijo al hombre que había sido antes de casarse con Melina. Melina trató de acercarse a él, pero Fausto retrocedió como si ella fuera radioactiva. Mi amor, escúchame. Todo esto está manipulado. Es una conspiración de tu hija y tu madre para separarnos. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La evidencia era demasiado clara, demasiado específica, demasiado damning.
Dennis se levantó bruscamente de su silla. Yo necesito irme. Tengo una emergencia. Pero Brenda lo detuvo con una sola frase. Tío Dennis, ¿no quieres quedarte a escuchar la parte donde explicas exactamente cómo falsificar la firma de una persona mayor en documentos legales? Dennis se quedó paralizado a medio camino hacia la puerta. Su rostro se había puesto del color de la ceniza. Melina perdió completamente los estribos. Se giró hacia mí con una furia que había estado conteniendo durante años. Todo esto es culpa tuya. Tú convertiste a mi hija contra mí. Tú llenaste su cabeza de mentiras sobre nuestra familia. Caminó hacia mí con pasos largos y determinados. Sus ojos brillaban con una rabia que me heló la sangre. Has estado envenenando a mi familia desde el día que llegué a esta casa. Siempre actuando como la víctima, como la santa sufrida. Pero yo sé lo que realmente eres. Se detuvo frente a mí, temblando de ira. Los invitados nos miraban en silencio absoluto. Eres una anciana manipuladora que no sabe cuándo su tiempo se acabó. Que no entiende que ya no eres necesaria. Que no eres más que un estorbo en una familia que está tratando de progresar. Y entonces pasó. Levantó su mano y me abofeteó con toda la fuerza que tenía. El sonido resonó por todo el comedor como un disparo. La bofetada me giró la cabeza hacia un lado. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Mi mejilla ardía como si me hubiera quemado con un hierro caliente. Pero el silencio que siguió fue aún más ensordecedor que el golpe mismo. El silencio después de la bofetada duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Mi mejilla pulsaba con dolor, pero era mi corazón el que más dolía. No por la humillación física, sino por ver finalmente, sin máscaras, la verdadera cara de la mujer que había vivido en mi casa durante 5 años. Entonces Brenda se movió. Se levantó de su silla con una calma que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de presenciar. Tenía su teléfono en una mano, pero con la otra sacó algo del bolsillo de sus jeans. Era otro teléfono, más viejo, que reconocí como el que había pertenecido a su abuelo Raúl. Melina se quedó con la mano todavía en alto, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y horror, como si hubiera logrado algo que llevaba años deseando, pero se diera cuenta de que había cruzado una línea irreversible. Gracias, mami, dijo Brenda con una voz que sonaba años mayor que sus 16. Eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Melina. Brenda levantó el segundo teléfono para que todos pudieran verlo. Este teléfono ha estado grabando desde hace 40 minutos. En transmisión en vivo. Conectado al teléfono del señor Gregorio Manzano, nuestro vecino. El que fue delegado durante 30 años. Las palabras cayeron sobre el comedor como bombas incendiarias. Melina retrocedió como si Brenda hubiera sacado un arma. ¿Transmisión en vivo? ¿Qué significa eso? Significa que el señor Manzano ha estado viendo y escuchando todo lo que ha pasado aquí esta noche. Todas las humillaciones a mi abuela. Todos los planes para robarle su dinero. Y también lo que acabas de hacerle. El rostro de Melina se descompuso completamente. Sus ojos se movían frenéticamente, como los de un animal atrapado buscando una salida que no existía. Dennis trató de llegar hasta la puerta, pero Brenda lo detuvo sin siquiera mirarlo. Tío Dennis, el señor Manzano también grabó la conversación que tuviste con mami la semana pasada. La de los documentos falsos. La de cómo convencer a personas mayores de firmar papeles que no entienden. Dennis se quedó petrificado. Su carrera legal, su reputación, toda su vida profesional se desmoronaba en tiempo real. Gregorio Guevara, el padre de Melina, se puso de pie con movimientos temblorosos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese tal Manzano? Brenda sonrió por primera vez desde que comenzó su revelación. Era una sonrisa llena de justicia y satisfacción. Gregorio Manzano fue delegado de policía durante 30 años antes de jubilarse. Mi abuela lo ayudó cuando su esposa estuvo enferma de cáncer. La abuela cocinaba para él, lo acompañaba al hospital, cuidó su casa cuando él no podía. No le pidió ni $1 a cambio. Solo lo hizo porque era lo correcto. Los invitados escuchaban en silencio absoluto, hipnotizados por la revelación. El señor Manzano nunca olvidó esa bondad. Y cuando empezó a notar que mi abuela se veía triste, que había perdido peso,
que ya no sonreía como antes, comenzó a preguntar. Yo le conté todo lo que estaba pasando. Melina intentó interrumpir con voz desesperada. Todo esto es ilegal. No pueden grabar conversaciones privadas sin permiso. Brenda la miró con la expresión de alguien que había estado esperando exactamente esa objeción. Mami, estamos en la casa de mi abuela. Ella me dio permiso para grabar todo lo que quisiera para protegerla. Y además, cuando agrediste físicamente a una persona de 68 años delante de testigos, dejó de ser una conversación privada. En ese momento escuchamos el sonido que cambiaría todo para siempre. El timbre de la puerta principal sonó con 3 toques largos y autoritarios. No era el timbre cortés de una visita social. Era el timbre de alguien que venía con una misión oficial. Pasos pesados se acercaban por el pasillo de entrada. Pasos que resonaban contra el piso de cerámica con el peso de la autoridad y la justicia. Brenda se dirigió hacia la puerta del comedor y la abrió completamente. Señor Manzano, puede pasar. Ya terminamos con la evidencia. Gregorio Manzano entró al comedor con la presencia imponente que solo dan 30 años de trabajo en las fuerzas del orden. A los 72 años, seguía siendo un hombre alto y corpulento, con cabello gris plateado y ojos que habían visto todo tipo de crueldad humana. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba una carpeta bajo el brazo. Pero no venía solo. Detrás de él entró un hombre más joven vestido con uniforme de policía. Y detrás del policía, una mujer con un maletín que tenía el logo del Departamento de Servicios Sociales grabado en letras doradas. Buenas noches, dijo Manzano con una voz que llenó todo el comedor. Siento interrumpir su celebración, pero hemos recibido un reporte de abuso contra una persona mayor. Sus ojos recorrieron la mesa, observando a cada invitado con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar situaciones complejas en segundos. Mi nombre es Gregorio Manzano, exdelegado de policía, actualmente investigador privado certificado. Esta es la oficial Rodríguez del Departamento de Policía Local y la licenciada García del Departamento de Servicios Sociales para Adultos Mayores. Melina retrocedió hasta chocar con la pared. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del terror absoluto. Manzano abrió su carpeta y sacó varios documentos. En los últimos 30 días hemos estado documentando un patrón sistemático de abuso emocional, financiero y ahora físico contra la señora Celestina Salas. Tenemos grabaciones, testimonios, evidencia fotográfica y ahora, gracias a la transmisión en vivo de esta noche, evidencia de agresión física. La oficial Rodríguez se acercó a Melina con las esposas en la mano. Señora Melina Guevara, está bajo arresto por agresión a una persona mayor, conspiración para cometer fraude financiero y abuso de adulto mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio. Pero Melina no la dejó terminar. Se lanzó hacia Brenda gritando como una mujer poseída. Todo esto es culpa tuya. Tú arruinaste todo. Destruiste a tu propia familia. La oficial Rodríguez la detuvo antes de que pudiera tocar a Brenda. Con movimientos precisos y profesionales, la esposó mientras Melina seguía gritando acusaciones incoherentes. Los invitados se habían quedado petrificados en sus sillas, como estatuas de sal. El mundo que conocían, donde el dinero y las apariencias importaban más que la decencia humana, se había desmoronado en cuestión de minutos. Manzano se acercó a mí y me ofreció su brazo para ayudarme a levantarme. Celestina, ¿estás herida? ¿Necesitas atención médica? Su voz era gentil, llena de la preocupación genuina que no había escuchado en meses. Estoy bien, Gregorio. Solo. Cansada. El exdelegado asintió con comprensión. Todo va a cambiar a partir de ahora, Celestina. Te lo prometo. La oficial Rodríguez terminó de leer los derechos a Melina mientras la escoltaba hacia la puerta principal. Mi nuera había dejado de gritar y ahora lloraba de una manera que nunca había visto en ella. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia pura ante la pérdida de control sobre la situación que había manejado durante años. Gregorio Manzano se dirigió al resto de los invitados con la autoridad de alguien que había dirigido investigaciones durante décadas. Señores Guevara, Pedraza y Curiel, necesitamos que permanezcan aquí para responder algunas preguntas sobre su conocimiento de los planes financieros que se discutieron esta noche. El padre de Melina, Gregorio Guevara, trató de mantener su compostura empresarial. Nosotros no sabíamos nada de esto. Estas son las primeras veces que escuchamos sobre estos planes.
Manzano sacó una grabadora digital de su carpeta y la puso sobre la mesa. ¿Está seguro de eso, señor Guevara? Porque tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas entre usted y su hija del mes pasado donde discuten específicamente la venta de esta propiedad y la distribución de los fondos. La grabadora se activó y la voz inconfundible de Gregorio Guevara llenó el comedor. Melina, mi amor, la propiedad en el centro está perfecta para nosotros. Solo necesitamos conseguir el dinero de la entrada. Ya hablaste con Celestina sobre firmar los papeles de transferencia. El rostro del hombre se desplomó. Su esposa Marisela se puso una mano sobre el pecho, como si fuera a desmayarse. La voz de Melina respondía en la grabación. Papá, ya tengo todo calculado. Denis me explicó cómo hacer que parezca legal. La vieja ni siquiera leerá los documentos si se los presentamos junto con sus papeles médicos. Denis intentó levantarse de su silla, pero la licenciada García del Departamento de Servicios Sociales lo detuvo con un gesto. Señor Denis Pedraza, como abogado certificado, usted está especialmente obligado por la ley a reportar casos de abuso financiero contra adultos mayores. En lugar de eso, tenemos evidencia de que conspiró activamente para facilitarlo. La mujer abrió su maletín y sacó una orden judicial. Su licencia para ejercer la abogacía está siendo suspendida inmediatamente mientras se conduce una investigación completa. También tiene una citación para comparecer ante el tribunal el próximo martes. Denis se desplomó en su silla como un globo desinflado. Su carrera de 20 años, su reputación, sus ingresos de $150,000 anuales, todo se evaporaba delante de sus ojos. Cynthia, su esposa, trató de distanciarse inmediatamente. Yo no sabía nada de esto. Denis nunca me contó sobre ningún plan. Yo solo vine a cenar. Pero Manzano tenía más evidencias. Señora Cynthia Pedraza, tenemos registros de llamadas telefónicas entre usted y Melina donde discuten específicamente qué hacer con los muebles y pertenencias personales de Celestina una vez que fuera trasladada al asilo. Otra grabación comenzó a reproducirse, y la voz de Cynthia se escuchó clara y fría. Melina, las antigüedades de tu suegra podrían valer unos $5,000 en el mercado correcto. Conozco a un tasador que nos daría un buen precio sin hacer muchas preguntas. Cynthia se puso pálida como un fantasma. Sus dos hijos pequeños, que habían estado jugando en la sala, se acercaron corriendo al escuchar llorar a su madre. Fausto había permanecido en silencio durante toda la confrontación, pero ahora se puso de pie con movimientos lentos y deliberados. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó con una voz que apenas se escuchaba. Manzano lo miró con comprensión. ¿Durante cuánto tiempo qué, Fausto? ¿Durante cuánto tiempo mi esposa estuvo planeando esto? ¿Durante cuánto tiempo mi familia ha estado conspirando para robarle a mi madre? Manzano consultó sus notas. Según nuestras investigaciones, las primeras conversaciones sobre relocar a tu madre comenzaron hace 8 meses. Los planes específicos para acceder a sus ahorros comenzaron hace 4 meses. Fausto se llevó las manos a la cabeza. 8 meses. Durante 8 meses estuve viviendo con una mujer que planeaba destruir a mi madre. Brenda se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. Papá, tú no sabías. Mami era muy cuidadosa de nunca hablar de esto cuando tú estabas cerca. Pero Fausto se apartó suavemente. Debería haber sabido. Debería haber visto las señales. Debería haber protegido a mi madre. La licenciada García intervino con voz profesional pero gentil. Señor Salas, el abuso financiero de adultos mayores a menudo involucra manipulación sofisticada y secretismo. Los familiares cercanos son frecuentemente los últimos en enterarse porque los perpetradores son expertos en compartimentar la información. Manzano se dirigió entonces al grupo completo. Quiero que entiendan la gravedad de lo que ha pasado aquí. La conspiración para defraudar a una persona mayor de sus ahorros de vida es un delito federal. En este caso, estamos hablando de $50,000, lo que convierte esto en un delito grave con posibles sentencias de prisión de 5 a 10 años. Los invitados intercambiaron miradas de terror. Marisela comenzó a llorar silenciosamente. Además, continuó Manzano, el plan para falsificar documentos legales constituye fraude agravado. Y la agresión física que todos presenciaron esta noche añade cargos de violencia doméstica contra una persona vulnerable. Laureano, el hermano abogado de Melina, encontró finalmente su voz. ¿Qué necesitamos hacer?
¿Cómo podemos cooperar con la investigación? Manzano cerró su carpeta. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Los que cooperen completamente con la investigación y proporcionen toda la información relevante recibirán consideración de la Fiscalía. Los que intenten ocultar evidencia o mentir enfrentarán cargos adicionales. La oficial Rodríguez regresó después de haber puesto a Melina en el auto patrulla. Señor Manzano, la sospechosa principal está asegurada. ¿Necesita algo más de la escena? Manzano miró alrededor del comedor, observando los restos de la cena de cumpleaños arruinada, los invitados aterrorizados, la familia destrozada. No, oficial. Creo que hemos obtenido toda la evidencia que necesitábamos por esta noche. Se dirigió hacia mí con una expresión paternal. Celestina, a partir de mañana tendrás protección legal completa. Nadie podrá presionarte para firmar ningún documento o tomar ninguna decisión sobre tu dinero o tu casa sin supervisión legal. Yo asentí, sintiéndome abrumada por todo lo que había pasado. Y señor Salas, agregó dirigiéndose a Fausto, recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal independiente. Su matrimonio ha sido legalmente comprometido por las acciones de su esposa. Fausto asintió sin levantar la vista del suelo. Mientras los oficiales y los invitados comenzaron a salir de la casa, Brenda se acercó a mí y me abrazó por primera vez en semanas. Lo siento, abuela. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No, mija, le susurré al oído. Tú me salvaste. Mi nieta valiente me salvó. 6 meses después, estoy sentada en mi silla favorita del patio trasero, viendo a Brenda columpiarse en el mismo columpio que su abuelo Raúl le construyó cuando tenía 5 años. La diferencia es que ahora no está grabando videos secretos. Ahora está simplemente siendo una adolescente de 17 años, riéndose al teléfono con sus amigas mientras se mece suavemente bajo el sol de la tarde. Melina fue sentenciada a 4 años de prisión por fraude financiero agravado y abuso de adultos mayores. Sus padres, Gregorio y Marisela Guevara, recibieron 2 años de libertad condicional y tuvieron que pagar una multa de $25,000 al Estado por su participación en la conspiración. Denis perdió su licencia para ejercer la abogacía de manera permanente y cumple actualmente una sentencia de 18 meses en prisión mínima. El dinero que habían planeado robarme, esos $50,000 que Raúl y yo ahorramos durante 30 años de trabajo honesto, sigue exactamente donde debe estar, en mi cuenta bancaria, bajo mi control total. Fausto se divorció de Melina 3 meses después del juicio. Al principio, mi hijo estaba devastado, lleno de culpa por no haber visto lo que pasaba bajo su propio techo. Pasó semanas disculpándose, como si de alguna manera él fuera responsable de las acciones de su exesposa. Pero con el tiempo, y con la ayuda de un terapeuta que recomendó Gregorio Manzano, comenzó a entender que él también había sido víctima de la manipulación de Melina. Ahora tiene una nueva vida. Consiguió un trabajo mejor en un taller mecánico del centro de la ciudad que le paga $1,200 más al mes que su trabajo anterior. Está considerando volver a estudiar ingeniería, la carrera que abandonó cuando se casó con Melina porque ella insistía en que no valía la pena el gasto. La casa volvió a ser nuestro hogar. Fausto redecoró la sala, quitando todos los muebles caros y pretenciosos que Melina había comprado con dinero que no tenían. Regresaron los muebles cómodos, las fotos familiares, el ambiente cálido que había caracterizado esta casa durante décadas. Brenda se convirtió en una especie de heroína local. Su historia se difundió por toda la ciudad, y ahora da charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer signos de abuso financiero contra adultos mayores. Ha ayudado a identificar 3 casos similares en los últimos meses, salvando a otras familias de experiencias como la nuestra. También decidió estudiar Derecho cuando termine la preparatoria. Dice que quiere especializarse en derechos de adultos mayores para poder ayudar a más personas como yo. Cuando le pregunto de dónde sacó el valor para enfrentar a su propia madre de esa manera, me dice que lo aprendió de mí, de verme soportar años de humillaciones sin perder mi dignidad. Gregorio Manzano se convirtió en algo más que nuestro vecino. Es como el hermano mayor que nunca tuve, el protector que apareció cuando más lo necesitaba. Viene a cenar todos los domingos, y Brenda y yo cocinamos juntas los platos que él más disfruta. Nunca me cobra ni $1 por todo el trabajo legal e investigativo que hizo para salvarme. Dice que así pagó la deuda de gratitud que tenía conmigo por cuidar a su esposa durante su enfermedad. Ayer me enteré de que Cynthia, la exesposa de Denis, tuvo que vender su casa de $200,000 para pagar los gastos legales de su marido.
Sus hijos ahora van a escuela pública en lugar del colegio privado de $600 al mes donde estudiaban antes. Es una ironía del destino. La mujer que planeaba vender mis antigüedades para financiar su estilo de vida ahora vende sus propias posesiones para sobrevivir. Uso mi dinero de manera diferente ahora. Abrí una cuenta de ahorro especial para Brenda, donde deposito $300 al mes para su educación universitaria. También dono $200 mensuales a la organización local que protege a adultos mayores de abuso financiero. El resto lo guardo para emergencias médicas y para mantener mi independencia el mayor tiempo posible. Mi salud mejoró notablemente después de que Melina saliera de nuestras vidas. La presión arterial se estabilizó, volví a dormir bien por las noches, y recuperé el apetito que había perdido durante meses de tensión constante. Mi doctor dice que el estrés crónico me estaba matando lentamente, pero que ahora mis signos vitales son los de una mujer 10 años más joven. Brenda y yo hemos desarrollado una relación más profunda que nunca. Todas las tardes, después de que termina sus tareas, nos sentamos en el patio a tomar té y hablar sobre todo tipo de temas. Me cuenta sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Yo le cuento historias sobre su abuelo, sobre mi juventud, sobre las lecciones que aprendí a lo largo de 68 años de vida. También establecimos una tradición nueva. Cada mes, el día 15, cocinamos juntas una comida especial y la llevamos a alguna persona mayor de la comunidad que pueda estar pasando por dificultades. Es nuestra manera de devolver algo de la bondad que recibimos durante nuestros momentos más oscuros. Fausto está saliendo con una mujer llamada Patricia, una enfermera viuda de 40 años que conoció en el hospital cuando me llevó para un chequeo médico. Patricia es todo lo que Melina no era: genuina, trabajadora, sin pretensiones. Trata a Brenda como si fuera su propia hija y me habla con el respeto que Melina nunca me mostró. Cuando Fausto me preguntó qué pensaba de ella, le dije que cualquier mujer que sonriera genuinamente al ver mis fotos con Raúl tenía mi bendición completa. La casa que los Guevara querían comprar con mi dinero fue vendida a otra familia por el precio completo. Según me contó Gregorio Manzano, los nuevos dueños son una pareja joven de maestros que pagaron cada centavo honestamente con sus propios ahorros. Hay algo poético en eso. La propiedad que iba a ser financiada con dinero robado terminó en manos de gente trabajadora y honesta. Algunas noches, cuando estoy sola en mi habitación, reflexiono sobre todo lo que pasó. No puedo evitar preguntarme qué habría sucedido si Brenda no hubiera tenido el valor de actuar, si Gregorio Manzano no hubiera estado dispuesto a ayudar, si no hubiera tenido la suerte de estar rodeada de personas que valoraban la justicia más que el dinero. Pero también he aprendido algo importante: la vejez no significa indefensión. Tener 68 años no me convierte automáticamente en una víctima. El respeto no se debe a la edad por sí misma, sino a la dignidad con la que una persona vive su vida, sin importar cuántos años tenga. Mi historia se ha convertido en una advertencia para otras familias en situaciones similares. Gregorio Manzano la usa en sus presentaciones sobre prevención de abuso financiero. Brenda la ha compartido en redes sociales, donde ha recibido miles de comentarios de apoyo de personas que han pasado por experiencias similares. Pero para mí, más que una historia de justicia, es una historia sobre el poder del amor incondicional. El amor de una nieta dispuesta a arriesgar su relación con su madre para proteger a su abuela. El amor de un vecino que nunca olvidó una bondad recibida. El amor de un hijo que encontró el valor para elegir lo correcto sobre lo fácil. Hoy, mientras escribo estas líneas en el diario que Brenda me regaló para mi cumpleaños, sé que mi historia no termina con venganza o resentimiento. Termina con la comprensión de que a veces, la mayor victoria no es ver caer a quienes nos hicieron daño, sino simplemente recuperar el derecho a vivir con dignidad en nuestro propio hogar. La justicia llegó, pero más importante aún, llegó la paz.